Hola, les presentaré en esta clase una serie de metodologías innovadoras en modelos mentales, una llamada la escalera de inferencias y otra la columna izquierda, que resultarán muy prácticas para poder resolver conflictos cotidianos en las organizaciones. Vivimos en un mundo de creencias que se autogeneran y no se cuestionan. Adoptamos estas creencias porque se basan en conclusiones, las cuales se infieren de lo que observamos, además de nuestra experiencia del pasado. Nuestra capacidad para lograr los resultados deseados están mencionados por nuestra convicción de que nuestras creencias son la verdad es evidente, nuestras creencias se basan en datos reales y esos datos que seleccionamos son los verdaderos datos reales. Veamos ahora la aplicación de la escalera de inferencia. Por ejemplo, luego una presentación ante el equipo de ejecutivos. Todos lucen atentos, excepto Larry, al final de la mesa, que parece aburrido y distraído. Aparta de mí sus ojos somnolientos y se lleva la mano a la boca. No hace preguntas hasta que llego al final, cuando señala, creo que deberíamos pedir un informe completo. En esta cultura eso significa, pasemos a otro tema. Todos mueven sus papeles y guardan sus notas. Obviamente Larry me considera incompetente, lo cual es una pena porque el departamento necesita de sus ideas. Ahora que lo pienso, a él nunca le gustaron mis ideas. Larry es un ambicioso. Cuando regreso a mi asiento, he tomado una decisión. No incluiré en el informe nada que pueda servirle a Larry. Él no lo leería, o peor aún, lo usaría en mi contra. Es una lástima que tengamos un enemigo que ocupe un puesto tan importante en la compañía. Es obvio que en pocos segundos, antes de regresar a mi asiento, he subido una escalera de inferencia, un camino mental creciente de abstracción que conduce a creencias erróneas. Veamos el siguiente cuadro que nos va a presentar una reflexión de lo que ha sucedido. En la columna izquierda relato lo que sucede y en la columna derecha hago la autoinferencia de lo sucedido. El relato de lo que sucede es todos están atentos excepto Larry. Y la autoinferencia es que Larry me considera un incompetente. El relato de lo que sucede es, cuando lo observo, que parece distraído y aburrido. Y la autoinferencia que hago es una pena porque el departamento necesita sus ideas. Yo veo de que luce somnoliento porque se lleva la mano a la boca. Y eso lo infiero como que a Larry nunca le gustaron mis ideas. Veo que no hace preguntas porque se quedó callado. Entonces, digo, Larry es un ambicioso. Al final señalo que creo que deberíamos pedir un informe completo. Y por lo tanto, no infiero que no quiero incluir el informe que le pueda servir a Larry. Cuando veo de que todos mueven los papeles y guardan sus notas, simplemente extraigo conclusión que tengo un enemigo en una alta posición. Y vamos a hacer las reflexiones de la verdadera situación. En realidad yo comencé con datos observables, el comentario de Larry, pero seleccioné solamente algunos detalles por mi percepción. Su mirada distraída, su aparente bostezo. No noté que escuchaba atentamente un momento antes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque observaba a otro participante. Pero además añadí, por otro lado, sentidos propios basados en la cultura de la empresa. O sea, que Larry que pensaba que yo quería terminara. Por tanto, pasé inmediatamente a la inferencia que Larry estaba aburrido y además que como conclusión que Larry era incompetente. Y todavía encima más, subí un peldaño más de la escalera.
estoy conspirando contra él. Es gracioso, digamos, todo este tipo de situación que estamos viendo en este caso particular, pero que seguramente ustedes deben reflejarlo en situaciones diarias de su experiencia laboral. Eh, por tanto, digamos, yo sí puedo decir que no podemos vivir sin añadir sentidos o extraer conclusiones, pues sería un mundo de vida árido y tedioso. Pero podemos mejorar nuestras comunicaciones por medio de la reflexión y utilizando la escalera de inferencia de tres maneras diferentes. Primero, adquirir mayor conciencia de nuestros pensamientos y razonamientos, o sea, haciendo reflexiones. Luego, volviendo a nuestros pensamientos y razonamientos más visibles para los demás y generar un alegato. Y finalmente, indagando el pensamiento y el razonamiento de los demás con la indagación. Entonces, veamos de cómo estamos aplicando al caso recién visto de Larry el uso positivo de la escalera. ¿Cuáles serían mis preguntas reflexivas que debería haberme hecho? ¿Cuáles son los datos observables que respaldan esa afirmación? ¿Y qué le debería haberle preguntado a Larry? Debería haberlo hecho intervenir y decir, Larry, ¿qué piensas de esta presentación? ¿Qué otra pregunta reflexiva me tengo que hacer cuando estoy observando, digamos, a mi interlocutor? ¿Todos concuerdan con la índole de los datos que estoy presentando? Entonces, lo que debería haberle preguntado a Larry es, ¿estuviste callado? Eh, Tengo que seguir reflexionando para decir, puedes hacerme seguir tu razonamiento porque él intervino, digamos, y yo conceptualicé, digamos, y lo condené. Y por tanto, digamos, si él responde, sí, estoy tomando nota, pues me resulta sumamente interesante, ahí se está desinflando toda la conspiración que yo veo en Larry. Y debo haber seguido reflexionando es, ¿cómo pasamos de los datos a estos supuestos abstractos? Cuando dijiste, o sea, tu inferencia te referías a mi interpretación de ella. Como ven, digamos, este ejercicio hace de que una espiral creciente y conspirativo rápidamente con el uso positivo de la reflexión, de la indagación y de los cambios de alegatos, estoy resolviendo la situación de conflicto. Y aquí también algunos otros ejemplos clásicos de lo que pasa en una organización. Por ejemplo, un caso en que la reunión era a las 9 de la mañana y fulano llega a las 9:30. Entonces estoy infiriendo en una escalera creciente que fulano sabía cuando comenzaba la reunión y llegó tarde a propósito. Y a raíz de eso infiero que fulano siempre llega tarde. Y por tanto, digamos, concluyo que no podemos contar con fulano, no es de fiar. En ningún momento hice una reflexión de por qué podía haber llegado tarde por algún imprevisto y nunca le di chance de preguntarle. Otro ejemplo que se ve es Juanita en una reunión con mi supervisada, no estoy conforme con tu trabajo, le digo y la trato mal porque se lo echo en cara. Y por tanto, digamos, pienso de que el trabajo de Juanita es inaceptable. Y se ensaña con Juanita porque además es mujer. El jefe, por tanto, digamos, no debería supervisar mujeres, cuando esto podría haberse desactivado concretamente con preguntas a Juanita en qué te puedo ayudar, qué es lo que te pasó, etcétera, etcétera. Otros ejemplos clásicos de escalera de inferencia es lo que lucen acá estos dos. Es decir, eh, em, en un caso de políticos.
muy clarito. Un político hace una declaración, ¿sí?, que parece contradecir las promesas de la campaña. Entonces, yo estoy infiriendo que, es otro político corrupto más. Una vez más se demuestra su falta de integridad. Y deduzco que con eso que todos los políticos mienten. Por tanto, no los votaré más. Eso es un comportamiento en el colectivo de las sociedades muy tradicionales, cuando pasa, digamos, esos episodios. Es muy clásico. Otro ejemplo es a María, eh, necesitamos concentrar un modo de recompensar a la gente por las aportaciones de otro. Eh, Esa reflexión está engendrando, digamos, un pensamiento de que a María no le gusta la competencia. Por tanto, yo deduzco que no sabe competir. O sea que María no puede seguir el ritmo y nos hará perder ventaja competitiva. ¿Qué tiene que ver eso? Porque es obvio, de que si yo lo puedo llegar a desactivar claramente con una pregunta, ¿sí?, eh, de reflexión, diciéndole, ¿qué te parece, digamos, el modo de recompensar a la gente que aportan? ¿Cuál sería tu sugerencia? Y ahí se desactiva todo ese razonamiento macabro que se llevó a través de la inferencia. Veamos ahora la otra metodología de los modelos mentales, denominado la columna izquierda. ¿Cuál es el propósito de esta metodología? El cobrar conciencia de los supuestos tácitos que rigen nuestra conversación y contribuyen a crear obstáculos en situaciones cotidianas y desarrollar un modo de comunicación de mayor claridad de dichos supuestos. La metodología de la columna izquierda tiene 4 pasos. El primero de todo es escoger realmente el problema. El problema dificultoso que haya abordado en el último mes, esas dificultades interpersonales que muchos procuramos ignorar, pero que debemos terminar solucionando. Eh, Escriba un breve página, párrafo, describiendo la situación. Es decir, qué se trata usted de lograr, quién o qué le propone trabas, qué podría suceder, etcétera. En el paso 2, que es la columna derecha, o lo que se dijo, eh, en ese sentido, lo que se recomienda que en esa columna se registre todo lo que ha sucedido en ese intercambio entre las dos personas o las personas que han tenido o han presentado el conflicto. El paso 3, el de la columna izquierda, y denominado lo que usted pensaba, es aquel en el cual tiene que poner todo lo que usted pensaba decir de la situación cuando se iba generando y no la llegó a decir. Y finalmente, el paso cuarto y último es la reflexión, es decir, utilizando la columna izquierda como recurso, contrastar la columna izquierda con la derecha, es decir, lo que pensaba con lo que se dijo, para visualizar la brecha y poder hacer confluir las alineaciones para resolver los conflictos. Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Un gerente de proyectos, Pedro, que entiende que su supervisor, Tomás, le tiene adversión. Y en ese sentido, digamos, ¿cuál era la situación? En la columna izquierda lo que yo pensaba es de que yo llevaba 2 meses de retraso y al parecer él no lo sabía. Yo esperaba que pudiéramos superar la demora. Y en realidad, lo que realmente se dijo es, Pedro, me gusta ir más allá de la próxima semana. Llevamos varias semanas de retraso y creo que una reunión en tu oficina nos beneficiaría a todos. Y Pedro contestó, estos plazos me tienen bastante preocupado. Aquí nos hemos topado con problemas y estamos trabajando las 24 horas, pero me dejaré un momento libre para una reunión si así quieres.
Y Tomás pensaba, sin decirlo, necesito aclarar un deseo, asumir la responsabilidad por esto, pero no quiero ofrecerme como voluntario para trabajar. Y lo que se dijo es, Tomás, el gerente le respondió, bien, he pensado que deberíamos mejorar nuestra coordinación, tal vez pueda ayudarte de algún modo. Pero pensaba en la íntima, nunca ofrece su ayuda, o sea que Tomás en realidad nunca ofrece su ayuda en las etapas de planificación cuando yo lo necesitaría, ahora es demasiado tarde para hablar con eso. Y por eso se está generando la adversión. Entonces, en realidad, eh, esto siguió escalando. Lo que se dijo a continuación, Pedro dijo, me alegraría conversar sobre los cambios que tienes en mente, presionándolo a Tomás. Y Tomás dijo, no tengo nada en mente en específico, nada en específico. Y lo que piensa Pedro en el síndrome de la adversión es, hace cambios que en definitiva nos retrasa, sin duda quiere proponer otro. Y la culminación de la conversación fue Pedro le dijo a Tomás, me gustaría tener un prototipo terminado para mostrarte antes que vengas. ¿Por qué no quedamos para el día 27? O sea, en el intercambio, digamos, Pedro le sugirió, digamos, el poder establecer un plazo. Y en realidad lo que quedó pensando Pedro en la íntima es una lástima que no pueda decirle que él es la causa de nuestras demoras. Si puedo quitármelo de encima un par de semanas más, creo que estaremos listos. Y ese es el espiral que en realidad se está generando. Esto se hubiera desactivado claramente si al reflexionar nos hubiéramos preguntado, como Pedro, ¿no? ¿Qué me ha inducido a pensar y sentir de esa manera? ¿Cuál es la intención que se me precipitó? ¿Y qué pretendía lograr con esto? ¿Realmente alcancé los resultados que estaba esperando? ¿Cómo influyeron mis comentarios sobre las dificultades y hacia la otra persona? ¿Por qué no dije lo que estaba en la columna izquierda? Es decir, ¿cuáles eran mis temores? Mis temores a ser rechazado, mis temores a hacerlo sentir mal. ¿Y qué inferí? ¿Qué supuesto tenía de la otra persona a priori? Es decir, qué etiqueta le estoy dando a la otra persona? Y por tanto, ¿cuál fue el precio de operar de esa manera? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Tuve frutas al respecto? ¿Qué me impidió de actuar de otra manera? ¿Por qué no actué de otra manera? Y finalmente, decir cómo puedo usar mi columna izquierda como recurso para mejorar nuestras comunicaciones. Finalmente, les estoy legando un cuadro de gestión muy práctico para que ustedes puedan poner en la práctica, valga la redundancia, cuadro de gestión eh, que está complementando la metodología de Peter Senge de la columna izquierda, ya que a la columna izquierda, lo que usted estaba pensando y que yo había notado, y a la columna de derecha, lo que se dijo, entra un elemento de gestión que es la tercera columna, que es análisis de la brecha. Eso significa contrastar la columna derecha y la columna izquierda para advertir, ¿sí?, qué es lo que se omitió de decir o qué es lo que se precipitó como percepción. De esa forma, podré en la columna, última columna, acción de composición del conflicto, poder alinear esas brechas y poder componer el conflicto. De más está decirles de que esta herramienta les va a permitir claramente avanzar en sus interrelaciones personales.